Alerta en C5N, 128.402 casos positivos hoy en la República Argentina sobre un total de 198.532 testeos. La cifra de fallecidos en las últimas 24 horas se elevó y mucho, 139. Buenos Aires casi 50.000, 49.908. Cava 12.656. Miren la provincia de Córdoba, prestar atención, 15.508 casos. Subió mucho Entre Ríos, 3.039 casos. Mendoza se mantiene por sobre los 4.000, 4.346 casos. Salta, 3.872 casos. Vamos a buscar Santa Fe, está un poquito más abajo. Santa Fe, 11.313 casos. Y ojo a esto, ojo a esto. Ocupación de camas terapia intensiva. Ayer teníamos 39 y 40, 39 y 39, hoy estamos en 40.6, todas las patologías sector público y privado, y 41.4% en el AMBA. Son datos para tener en cuenta, porque este es el sector que, digamos, no debe estresarse, porque si este sector empieza a colapsar, si estamos en un 60% de los casos, va a haber que restringir en parte actividades. Fíjense que la Argentina está siempre por encima del 55, 60% de contagios. Ahora sí, Jorge, lo quería compartir con vos para analizarlo juntos. Sí, bueno, los datos de hoy enfatizan lo que vos planteaste como introducción en la nota, que esto no es una gripecita. Vos fijate, primero, seguimos con un nivel enorme de contagios. El nivel de positividad es mayor al 50, quiere decir que no tenemos 128.402 contagios en realidad, sino estamos, qué sé yo, en 200.000 por lo menos. Importante incremento en el número de fallecidos y se sigue dando esa constancia de que cada 24 horas entre 150 y 200 personas penosamente ingresan a terapia intensiva. El número de ayer era 2.200, hoy estamos a 2.406 y se viene día a día, es 150, 200 o 250. Entonces, es verdad que el impacto es mucho menor que lo que fue la nefasta ola de julio, que llegamos a tener más de 600 fallecidos. Pero esto dista mucho de ser una gripecita. Y si tenemos en cuenta, en todos los países y en todos los momentos de la pandemia, que las curvas de casos empiezan a crecer y a las 2 o 3 semanas vos ves que eso impacta en mortalidad, incremento en terapia intensiva, esta tendencia en fallecidos y esta tendencia en incremento en los internados en terapia intensiva, la verdad que a mí me preocupa mucho. Es decir, más allá de lo bueno que tenemos con la vacuna, que hay un extenso programa de vacunación, tenemos algo que no es bueno, que hemos descuidado muchísimo las medidas básicas de protección, uso de barbijo y distanciamiento. Pero aparte, Jorge, el personal médico está estresado, están todos muy cansados. Ya hemos visto que Argentina no llega, todavía no llegó a los 200.000 testeos por día porque no llega. Que esto da a entender o infiero que la capacidad de testeo en Argentina no es muy alta. La realidad es que cuando ves yo siempre presto atención a las camas UTI, porque llegar a tensar a este sector, eso nos va a complicar de verdad. El punto es que si la evolución sigue así, ojalá que nos equivoquemos, pero si los casos se mantienen, porque hay dos escenarios posibles. Uno, el escenario de Sudáfrica, subieron y bajaron rápidamente los casos. Y el otro escenario es el escenario de Europa o Estados Unidos, donde subieron y es reticente a la baja. Siguen en picos máximos que se mantienen por semana a semana. Vos fijate el caso de Estados Unidos, en el día de ayer prácticamente llegó al mismo nivel de internación en terapias intensivas en Estados Unidos que su peor momento de la pandemia. Entonces hay que seguir muy atentamente esto. Y yo coincido con el punto que vos señalabas al introducir la nota, es muy importante, que es el cansancio del personal de salud, el agotamiento del personal de salud y el destrato hacia el personal de salud. El destrato, ya sea el destrato físico, y hemos visto muchos ejemplos, y el destrato también en lo salarial, porque realmente tienen que tener pluriempleos. Es vergonzoso. Así es. A mí me da vergüenza ajena. Tengo amigos médicos y hijos de amigos que son residentes y es una verdadera vergüenza.
Vos tocás el tema de los residentes. Vos sabés entonces cuál es la jornada diaria de los residentes. En algunas especialidades son jornadas diarias de 14, 15 horas, 16 horas, guardia, y se tienen que quedar porque hay otros compañeros que no pueden estar atendiendo porque han sido positivos. Hay un montón, hay muchísimo personal médico, enfermería, kinesiología, camilleros. Es un sector realmente que tendríamos que estar brindándole un homenaje cotidiano y de hecho estamos en gran medida haciendo todo lo contrario. Preocupa la evolución y preocupa los pocos cuidados que tenemos cada uno de nosotros. Y fíjate que ahora hay una medida necesaria, pero que involucra una mayor presión al sector de salud. Es decir, si vos tenés el esquema completo de vacunación siendo personal de salud y tuviste un contacto estrecho, igual tenés que ir a trabajar a tu hospital, a tu sanatorio, etcétera. Se entiende porque si no los hospitales quedan despoblados, Vacíos. Sí. pero es una presión adicional porque los médicos están conviviendo con enfermeros, con otros médicos que han sido contactos estrechos y que pueden contagiarlos. Es decir, estamos sumando, es necesaria la medida esta para el personal de salud. Para el resto de las personas yo realmente tengo una posición crítica. Pero digo, volviendo al personal de salud, realmente está pasando momentos muy difíciles. Pero fíjate que Argentina tampoco se anima a tomar medidas de fondo. Por ejemplo, sobre el transporte público, cambiar los horarios de ingreso a las empresas, a las fábricas, a los bancos, extender la jornada bancaria para evitar aglomeraciones. O sea, hay medidas que se pueden tomar. Claro, Sí, sí, obviamente el Poder Real se va a enojar, pero bueno, tenés que tomarlas para yo creo que evitar que haya sí. tanta gente junta. Así es, y además podríamos tomar medidas como se están tomando hoy día en los países de Europa Occidental, que son países en los cuales siempre nos gusta reflejarnos, ¿no? Europa Occidental, estamos hablando de España, Francia, Italia, Alemania. Hoy por hoy en esos países los encuentros masivos están tremendamente acotados y limitados. Y hoy nosotros, hoy por hoy, si vos ves los after tea en la costa atlántica, son miles y miles de personas. Se entiende el deseo genuino después de 2 años duros. Pero estamos en un momento particular, si estuviéramos en una bajada sustantiva, yo entiendo que comencemos a liberar, pero no sabemos si estamos en el pico, estamos en niveles muy altos que se están manteniendo estos últimos días y se está incrementando el número de fallecidos y el número de internados en terapia. Entonces, un llamado a través del programa y a través del espacio que vos generosamente das, a volver a los cuidados. Lo que está en la pelota en el campo de cada uno de nosotros es tratemos de usar el barbijo, usarlo bien, tratemos de mantener el distanciamiento social y tratemos de hablar de impulsar. Se ha avanzado mucho en la vacunación, pero fíjate, vacunación pediátrica no llegamos todavía al 60% de cobertura. Importante avanzar también en ese sentido. Pero fíjate, Jorge, que el mundo está discutiendo ahora si la vacuna va a ser obligatoria o no, y acá tenés un grupo de idiotas que está discutiendo el pase sanitario, porque hablan de libertad. O sea, vos te das cuenta que la Argentina es muy particular, con una Sí, idiosincrasia muy particular, una clase política que a veces da vergüenza ajena. yo creo que habría que avanzar, digamos, eh, habría que tomar ciertas medidas en este escenario. Muy lejos de lo que sería volver a una fase 1, no está planteado. Hoy las limitaciones que hoy por hoy existen son mínimas. Hoy prácticamente no hay limitaciones. Bueno, si estamos en 200.000 o 250.000 casos reales, ciertas limitaciones que afecten mínimamente la actividad económica y que protejan a la población, yo creo que se podían articular. Es decir, si vos decís el día de mañana, bueno, el servicio de colectivos es un servicio esencial, la gente tiene que transportarse. Ok, pero entonces, si pese a ser contacto estrecho, el que maneja el chofer del colectivo tiene que presentarse y manejarlo, proveámoslo por lo menos de un barbijo N95 en su defensa y en defensa también de los pasajeros. Es decir, articular un conjunto de medidas complementarias para tratar de limitar un poquito esta ola que es tremenda, no solamente en Argentina. El día de ayer en todo el mundo el número de contagios triplicó el número de contagios en un solo día en cualquier otra ola de la pandemia en los últimos 2 años, desde que nació la pandemia en todo el mundo. Es decir, estamos en un momento complicado y preocupados hoy, muy preocupados por el incremento en el número de fallecimientos y ese incremento constante día a día de 200,
250, 150 internados en terapia intensiva. No es una gripecita, es un error enorme considerar que esto es una gripecita. Jorge, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias. No, un abrazo y gracias por el espacio.